Una vez más, damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo, estar juntas a través de este medio, para conversar, abrir la palabra de Dios y conversar acerca de estos temas tan necesarios que Dios en su misericordia nos ha concedido, el que podamos encontrar la razón y las consecuencias de aquellas cosas que salen fuera de su propósito y que Él en su gran misericordia las ha colocado para nuestro conocimiento, aunque no siempre hacemos caso. Y eso es lo triste. Este tema es para Dios valiosa la vida de los seres humanos. Y quiero empezar diciendo que hace mucho tiempo una psiquiatra muy famosa, cuyo nombre fue Karen Horney, decía, insistía, reiteraba, enseñaba que los seres humanos necesitamos bases firmes, fuertes, sobre las cuales edificar nuestras vidas. Que cuando esas bases no son firmes, se cambian los fundamentos sobre los cuales, es decir, principios sobre los cuales esos fundamentos están, no se llevan a cabo. Entonces, el ser humano expuesto a esa variabilidad continua o a esa discontinuidad de principios, está abocado, está totalmente preso de no tener arraigo, de no saber qué es lo que tiene que hacer, porque no hay nada que quede fijo, todo se cambia continuamente. Vivimos en una época en que esto se ha hecho parte de la existencia de mucha gente, de millones de personas, que no tienen cimientos, no saben qué creer y lo que creían ya no tiene sentido o se acusa de que es falso, etcétera, etcétera. Dios, que es omnisciente, que lo sabe todo de antemano y que quiere enseñarnos que Él es justo en lo que dice, que es veraz en lo que dice y cuáles son las consecuencias de nuestras vidas si no lo hacemos, hace mucho tiempo, digamos exactamente 1000 y tantos años antes de Cristo, a través de David, el rey David, Dios habló. Y en el Salmo 2 nosotros encontramos algunas cosas que quiero leer para poder en este día trabajar con este tema tan actual, tan desgarrador y tan cruel. Es la desvalorización de la vida. Y en el Salmo 2 dice lo siguiente. Empieza el versículo 1 diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Escucha ahora, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, es decir, esta es la declaración que se escucharía, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y ahora voy a leer el versículo 10. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Y aquí vamos a trabajar con estas declaraciones, porque Dios está anticipando, está diciendo con mucho tiempo de antelación que ocurriría un fenómeno en la tierra. Fíjense que en estos versículos se mencionan 3 grupos de personas y son 3 grupos de poder. Personas que tienen poder político, poder económico, que tienen mucha fama, personas reconocidas en el mundo, personas con gran influencia, que se levantarían juntos, que harían algo juntos. Así que Dios destaca, estos 3 grupos son los reyes, gobernantes, ministros, presidentes, etcétera, y jueces de la tierra. Está hablando de personas que influencian con su manera de pensar, con las leyes que dictaminan, con las actitudes o estilos de vida, influencian a millones de personas. Desde arriba, desde esta cúpula, ocurre algo y Dios nos habla de sus actitudes. Dice que sus actitudes serían similares, es decir, estarían de acuerdo en la forma, en la manera en que entendían o entienden, porque ya estamos viviendo esto, la vida y cómo ellos, por esa manera de ser, la influencia que tenían, las leyes que darían,
estarían diciéndole al resto del mundo que debían ser, creer, ser y hacer lo mismo que ellos. El Señor habla de que tramarían. Yo quiero usar las dos formas, las dos palabras que Dios nos coloca para que la entendamos. En primer lugar dice, versículo 2, se levantarán. Y dice, consultarán unidos, tramarán unidos. ¿Qué significado tiene la palabra levantarse? Está hablando no de levantarse de una silla, de una cama, está hablando de ponerse en contra, está hablando de una revuelta, está hablando de una rebelión, está hablando de una revolución, está hablando de un motín, está hablando de personas que se levantan en contra de, que hacen en un momento o durante mucho tiempo, hacen cosas que desajustan, desestabilizan y sobre todo, y esto es lo que da origen a los demás, que el descontento que tienen, lo que piensan que para ellos es justo y valioso y que vale la pena hacer lo que van a hacer, eso los mantiene o los levanta o los opone a la autoridad. Entienden que deben rebelarse contra. La otra palabra es tramar y es muy interesante su significado porque habla de personas que con habilidad, astucia, logran coordinar algo, acordar algo, tramar algo juntos para lograr sus fines. Algo que parece imposible de que ocurra o de que es muy difícil de que se logre. De eso, para lograr eso, hay una confabulación. Hay acuerdo, en principio silencioso. Solo algunos lo saben. Y luego ya que tiene forma y ellos están de acuerdo, empiezan a transmitir eso, no de una forma visible, sincera, sino bajo ciertas artimañas que esconden el verdadero propósito. Dios dijo que en algún momento de la historia de la humanidad eso iba a pasar. Reyes, gobernantes y jueces se unirían para levantarse en contra de, y ahora nos dice cuál es el enemigo común. El enemigo común dice es contra el Señor y su ungido. Y el ungido a quien se refiere en ese salmo, Dios mismo lo dice más abajo, es su Hijo, es decir, Jesucristo. Se levantan en contra de Dios y de Jesucristo. En contra de Dios, leyes de Dios, principios, estatutos, normas que Dios establece y de lo que Dios quiere, el propósito de Dios al enviar a su Hijo, a Jesús, lo que Cristo viene a hacer, lo que Cristo viene a enseñar, a lo que Cristo nos invita, lo que Cristo desenmascara, todo eso en contra de eso. Es muy importante, como dice aquí el versículo, fíjense cuál es el impulso, la gran motivación. Dice allí el versículo 3 que estos reyes, príncipes, gobernantes de la tierra, jueces, todos dicen, todos unidos dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, rompamos lo que nos une a Dios, rompamos lo que Él ha establecido, rompamos lo que Él dice que tenemos que hacer. No le hagamos caso. Hay una rebelión contra los mandatos, leyes y estatutos que Dios nos da, que todos tienen que ver con una actitud hacia lo que es recto, bueno, lo que es verdad, una manera de vivir que no daña a los demás, una vida que no nos daña a nosotros mismos y una relación que reconozca quién es Dios y por qué y para qué Él nos da estas cosas. Cuando ellos se vuelven contra Dios, se rebelan contra Dios, están diciendo, tenemos un enemigo común. Es Dios, lo que Dios ha enseñado, lo que dice Él que es verdad. No creemos en eso, pero la gente lo cree. Hay que acabar con eso. Y van en contra de estas cosas. Cuando el ser humano se levanta en contra de Dios y tiene poder y provoca conflictos y levanta naciones, como dice aquí, pueblos que se amotinan contra Dios porque no nos gusta lo que Dios dice, queremos hacerlo de otra manera. Entonces, una de las cosas que inmediatamente ocurre es que hay una necesidad de entender que la vida a la luz de Dios, conforme a la cosmovisión de Dios, no tiene sentido.
no amamos al prójimo, no nos amamos a nosotros mismos y mucho menos, y en primer lugar, no amamos a Dios. Así que toda esta revuelta nosotros las estamos mirando. Solo que quiero destacar, dice Dios, de una forma muy precisa, hace una amonestación. Una amonestación es una advertencia que se hace para que la persona o las personas que las escuchen sepan que si no cambian de la manera en que lo están haciendo, va a venir algo en contra de ellos, va a haber una disciplina. Una amonestación es siempre lo primero antes de que ocurra lo peor. Y el Señor hace amonestaciones. Yo quiero de nuevo volver al versículo 10 cuando dice, reyes, sean prudentes, jueces, admitan amonestación. Las leyes que nosotros tenemos en el día de hoy han pasado por varios filtros y llega a nosotros a través de los jueces que nos dicen lo que tenemos que hacer. Pero detrás de los jueces están todos aquellos que tienen mucho poder, que han estado imponiendo por su poder que estas cosas tienen que hacerse. Recibimos las leyes de las Naciones Unidas que vienen, que son acordadas en diferentes consejos que llegan a las naciones, a los países, y nosotros tenemos que cumplirlas. Muchas de esas naciones a millones de personas no les interesa, a otros muchos más no estamos de acuerdo con ellas, pero nuestros presidentes, ministros, etcétera, embajadores, las han firmado y llegan a nosotros y bajo el acuerdo de que están bajo la sombrilla de las Naciones Unidas, son impuestas, nos son impuestas. Esto viene, vuelvo a decir, con esto termino esta parte para que podamos comenzar con lo otro. Esto tiene que ver, dice Dios, con una revuelta contra Él, contra lo que Él ha establecido, contra lo que Él ha dicho que es la vida, el respeto a la vida, todo lo demás. Y para culminar, que quede ahí, hay un videito cortitito que vamos a ver para poder introducir las conversaciones que vamos a tener en cuanto a algunas cosas actuales que muchas personas ni siquiera las saben. Regresamos. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come...
El video que hemos visto tiene que ver con un descubrimiento que un grupo de científicos de la Universidad de Northwestern realizó, creo que fue en el 2016, y ellos captaron con una cámara el momento en que la concepción se inicia, el espermatozoide entra al óvulo. Hay una explosión de luces, realmente, literalmente una explosión de luces, como ustedes habrán visto. Y tiene que ver esto con algo maravilloso que el Señor nos está diciendo, que el dador de la vida, cuando hay una concepción, es algo tan precioso, tan valioso, tan importante, que hay luces, hay colores, hay alegría, porque la vida continúa, porque el dador de la vida no solo nos la otorga, sino que además la sostiene. Y esto es sumamente importante en un momento en que la vida en el mundo adquiere cada día menos valor o tiene menos valor. Y es más saludable que enseñarle a la gente que se suicide, que tendrá asistencia médica para hacerlo. Todo es aborto, todas estas cosas nos hablan de que no hay, la vida no se valora al nivel en que Dios nos la ha dado y que Él mismo la valora. Por lo tanto, la pregunta es, volver al tema nuestro, ¿es para Dios valiosa la vida de los seres humanos, de las personas que la ha creado? Así que queremos empezar a conversar acerca de esto. ¿Qué nos dice Dios en cuanto al valor de la vida? Chicas, ¿qué dicen ustedes? Bueno, lo primero, Orfa, que debemos establecer y establecer que el Señor mismo, o sea, Dios es el dador de la vida. Y Él interviene en ella de manera directa. Vamos a estudiar un poquito el Salmo 139. Y en el Salmo 139, en el versículo 13, la palabra dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. O sea, directamente el Señor nos está diciendo, o sea, el salmista está declarando que Él sabe quién lo formó. O sea, y le da la responsabilidad de formarlo a Dios. Y dice, me hiciste en el vientre. Hay otras versiones que dicen el vientre. O sea, el salmista reconoce que el que le dio la vida dentro del vientre de su madre es Dios. Entonces eso es lo primero que tenemos que establecer. Que Dios es el dador de la vida. Y que Dios formó ese habitáculo especialmente para eso. Eso no sirve para otra cosa. No. Es para eso. Correcto. O sea, Dios diseñó dónde esa criatura iba a estar, cuál iba a ser su entorno. Y la creó perfecta, porque ahí está todo lo que el bebé necesita por el tiempo establecido por el mismo Dios de que el bebé esté. O sea, ni un poquito más ni un poquito menos. Vemos cuando los niños nacen antes de tiempo que necesitan, las dificultades que tienen. Los pulmones necesitan ser madurados, ayudados por la medicina. O sea que es un tiempo perfecto. Inclusive, a mí cuando tuve mi primera hija me llamó mucho la atención y me di cuenta cómo esos 9 meses son hasta una preparación para la madre. O sea, no solamente como para el bebé, sino tú sabes que estás embarazada y comienza un proceso interno de la madre para prepararse para el tiempo que el bebé va a llegar y hasta uno madura. O sea, es como que todo, cambia todo, las hormonas cambian, todo cambia, pero también hasta o sea, todo, es que es perfecto. ¿No? Todo lo que empieza a ocurrir en la mujer, todas las hormonas, como se preparan para ese momento. Yo me estoy riendo, esto es precioso, pero esa risa mía no era por eso, sino porque recordé una de las caricaturas de Mafalda. Tú te acuerdas mucho de la caricatura de Mafalda, que es mi preferida. Porque decía, el Día de las Madres, ella le va a llevar un regalo a su mamá y le dice, pero debes saber que las dos nos graduamos el mismo día. O sea, tanto el hijo como la mamá están siendo preparados por Dios. Es así. Ay, sí. También podemos ver, María, en ese mismo salmo podemos ver cómo Dios imprime en cada uno el conocimiento de quién es Él. Antes de ese versículo decía, mi embrión vieron tus ojos. O sea que el Creador mira, o sea, la primera mirada que vemos es la del Creador. Ay, y luego después en el versículo 14 dice, te alabaré porque formidables son tus obras. Dice, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma
La alma de ese embrión lo sabe bien. O sea, nosotros estamos sellados con el conocimiento de Dios. En Romanos también hay una porción que dice que lo que de Dios se conoce es revelado por Dios, es manifiesto, es la palabra que usa en mi versión. Pues Dios mismo es que nos manifiesta quién es Él. O sea, que nosotros no tenemos excusa. Hay una impresión en cada ser humano, algo que Dios imprimió, que es la vida. Yo soy tu creador, eso es lo que dice. Dios se lo manifestó. Aunque la gente niegue que Dios es el creador de la vida, Dios dice, adentro te lo puse. Ahí está, y un día tu alma te lo vive diciendo aunque tú no lo oigas. Como dice, no tendrán excusa. Exactamente. Bueno, y en ese mismo versículo que dice, tus ojos vieron mi embrión, en ese mismo capítulo de Salmo, dice también, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos, o sea, ni uno solo de esos días. O sea, que también está claro en la palabra de que el Señor decide el principio y el fin de la vida de cada persona, el día que nace y el día que muere. Y hay personas que se obstinan en quitar la vida del otro, y aunque el Señor lo sabe, Él realmente es el que dice cuál es el fin y cuál es el principio. Ahora que dices eso, Lisa, es bueno que comentemos que el ser humano por el pecado insiste en que Dios no existe, insiste en que se hicieron solos, todas las cosas que insisten. Y surgen esas creencias a través del tiempo que terminan siendo las creencias, religiones y tradiciones de los pueblos, de la cultura de los pueblos. Y se dice, la historia dice que los griegos tenían una cantidad de dioses, como sabemos, que decían que vivían en el Olimpo, etcétera. Y dice que ellos tenían 3 diosas, que les llamaban las diosas, ahora no, las parcas, y una era la que le daba el inicio a la vida. La dadora de la vida era esa diosa. La otra diosa era la que le daba el tiempo de vida y el propósito de la vida. Y otra era la que decía que andaba con unas tijeras y cortaba el hilo de la vida. La gente creció creyendo eso. Y cuando nosotros hablamos con cualquier persona acerca de que tú piensas acerca de la vida o de la muerte, tienen montones de ideas que vienen de estas costumbres, Babilonia, Egipto, Grecia. Porque has dicho que tenemos un principio, dice ahí, tú lo puedes leer de nuevo. Dice, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea, Dios te dice cuando entras, está mirando cuando te está formando, y cuando la criatura está siendo formada, sus ojos vieron mi embrión, dice David. Y al final él dice, hasta hoy es. Pero él lo tiene antes. O sea, no es que, mira, ha vivido mucho esa persona, vamos a llamarla ya, ¿no? Hay un tiempo. Y esto es muy importante para todo lo que estamos hablando y vamos a seguir hablando. Así mismo. Y al ver todas esas maravillas que describe el Salmo, lo que debe de brotar es gratitud. O sea, cuando entendemos y reconocemos la grandeza de Dios, de esa creación perfecta, lo que debe brotar es gratitud. Y podemos verlo aquí en el mismo Salmo 139, en el versículo 14, donde dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Es que asombra. Cuando nos detenemos a ver cómo el Señor, antes de formarnos, ya nos conoce, ya nos dio propósito, ya nos dio identidad, ya nos dio sentido. Lo que debe brotar en el alma es gratitud y asombro. Y un sentimiento de paz. Porque, Claro, o sea, ¿quién te hizo? Exacto. El que te hizo tiene cuidado de ti. Tiene cuidado, sabe. O sea, yo solamente le tengo que preguntar. O sea, nos volvemos tanto como un lío en la vida que no sabemos para qué estamos ni qué somos. Y nada más hay que preguntar al que no creo. Sí, porque ahí también dice que no faltó ninguna de las obras. Dice, no, para nada. Sin que faltara una de ellas, todas nuestras obras están escritas. Eso da paz. Exactamente. O sea que no tenemos que estar en confusión. Así mismo es. Y viendo el valor que Dios le da a la vida,
Parte del tema que estamos tratando hoy, que vamos a seguir compartiendo, es sobre ese valor que le da el hombre a la vida. Entonces vamos a compartir sobre 3 casos específicos de 3 niños sobre los cuales la justicia decidió sobre el destino de cada uno de ellos. Comenzando desde el 2017, si no me equivoco, hasta el 2022 más o menos, se dieron unos cuantos casos de unos niños que ustedes tienen los datos para compartirlo sobre ellos. Sí, aquí yo tengo los datos del primer niño. Pero antes de entrar en lo de este niño, que es muy triste realmente, estos relatos conmueven mi corazón de madre y al ver el poco valor que se le da a la vida. Volviendo un poco atrás, cuando veo cuán preciosas son también sobre mis obras, yo viendo, ok, eso lo dijo el salmista, pero yo veo, es tan evidente, tan evidente la belleza y la perfección de la creación y de todo lo que Dios ha hecho, que yo digo, aún así tú no creas en Él. ¿Cómo justificas, cómo explicas tanta perfección en todo lo que Dios ha hecho? Y yo leyendo este salmo, realmente yo me quedo asombrada. Desde el momento de la concepción, con ese video que se inició el programa, hasta cómo funciona el cuerpo humano. Realmente es asombroso. Perfecto. Tengamos o no tengamos fe, nadie puede negar que es asombroso. Pienso que podemos comenzar el relato en el próximo. En el próximo yo creo sí, porque no, ya nos están indicando que terminó este segmento. Hacemos eso. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán glorioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande el número de ellos. Ok, ahora le vamos a contar de unos relatos que son realmente tristes, pero necesario que escuchemos, porque esto está sucediendo en nuestro mundo. Este niño, Charlie Gard, este bebé, yo diría este guerrero, nació en Inglaterra en el 2017, como decía mi hermana, y él nació bien, perfecto, pero a las 8 semanas de su nacimiento, él se enfermó. Y sus padres, como cualquier padre, pues lleva a su hijo a que lo evalúen, lo chequeen y le encuentran una enfermedad terrible, muy rara, que se llama síndrome de deplesiación del ADN mitocondrial. Casi nada. Un nombre complicado. Muy complicado. Esta enfermedad la han encontrado en 17 o 16 niños. Y es una enfermedad en todo el mundo, muy rara. Y es una enfermedad que degenera todo el cuerpo humano por una falta de oxígeno en las células. Y bueno, el niño no podía comer solo, no podía respirar solo, no podía hacer sus necesidades solo, no podía hacer nada. Realmente necesitaba un soporte para su vida. Y sus padres, pues evidentemente hicieron todo lo posible para que el niño tuviera todas las atenciones que necesitaba y lo ingresaron en una de las clínicas más prestigiosas de Inglaterra para niños. Pero ¿qué sucede? Que se volvió todo esto un problema mediático, Orfa, porque comenzaron a evaluar si era realmente viable mantener al niño vivo, y los padres entraron en una disputa legal con la justicia de Inglaterra. Y realmente es triste ver el caso, porque al final, a los 11 meses de vida del bebé, pues la justicia determinó que ya no se le podía seguir sosteniendo vivo, cuando aún había
diferentes tratamientos que en Nueva York yo creo que se le podían hacer. Es verdad que el niño tenía ya una muerte cerebral supuestamente, pero se le quitó la oportunidad de vida por el decreto de un juez. Qué duro que los padres no pudieron apelar al corazón de ese juez, porque el juez determinó que no, que ya la vida no era viable en ese ser vivo que tenía seguro propósito para Dios. Y ver cómo así nomás se determina, no, ya a ese niño hay que quitarle todo lo que necesite ahora mismo para vivir. O sea, Efectivamente. el que más necesitaba ayuda, apoyo, cuidado, no lo pudo recibir de las autoridades que están para velar por el bien de la ciudadanía. Es tan triste. Yo cuando leí eso, Orfa, yo pensé casi, pero esto es casi un aborto fuera del vientre. Así es. Es muy triste. Este es el primer caso Sí. que vimos. Para que sea más claro lo que tú estás diciendo, o sea, tú lo estás poniendo bonito. Que un ser humano diga, ese niño tiene que morir. Y no importa lo que los padres digan, lo que muchísima gente alrededor del mundo quiso, ofreció ayuda. Así No, es. simplemente va a morir. O sea, esa crueldad es sumamente alta, muy alta. Y es interesante porque ellos disfrazan esa crueldad con cosas que parecen buenas. Por ejemplo, en el caso de Charlie, la expresión exacta de ellos fue que el bebé merecía morir con dignidad. Y a pesar de que los papás decían que él no estaba sufriendo, ellos dijeron que cualquier tratamiento paliativo iba a prolongar el sufrimiento del niño. Pero nosotros sabemos que realmente lo que hay detrás es una dureza de corazón. Ni siquiera darle la oportunidad a que los papás en su casa lo pudieran mantener o tratar de que viviera más tiempo. Y supuestamente porque merecía una muerte digna. Y otro caso que creo que es importante mencionar es el de Alfie Evans, un niño también en Inglaterra que a los 7 meses de nacido comienza a convulsionar, lo llevan al hospital y comienzan a tratarlo y entra en un estado vegetativo. Al cabo de los días, los doctores dicen que el niño está semivegetal, que lo van a desconectar, y aquí comienza una disputa entre los padres que tenían esperanza y querían buscar alternativas, y el hospital que los doctores deciden que hay que desconectarlo. Entonces, al no ponerse de acuerdo, van a donde el juez, y el juez escucha las dos versiones, pero dicta a favor del hospital y dice que hay que desconectarlo. Los padres siguen luchando, buscan fondos, recaudan $1,5 millones, buscan 350,000 firmas, buscan el apoyo del gobierno de Italia, y a pesar de, el juez vuelve a dictar que no, que el niño se quede y que lo van a desconectar. Inclusive desconectan al niño y dura una semana respirando propio, y los padres se lo querían llevar y el juez dijo que no. Entonces quería decir que el argumento que decían los doctores decía continuar tratando al niño no era lo mejor para el niño. O sea, ellos estaban tomando la decisión por el niño, y que era inútil y cruel e inhumano tratar cualquier método de tratar, o sea, cualquier cosa de tratar de salvar al niño. Y aquí vemos lo que ellos, o sea, me dio mucho dolor porque ellos anularon el deseo y la esperanza de los padres de hacer todo lo posible, inclusive recibiendo tantas firmas y tanta gente que estaba tratando de ayudarlo. Le dieron visa en Roma para poder llevárselo, y ellos dijeron que no. Ellos decidieron tomar el control absoluto de la vida del niño. de esa vida. Muy triste. Y el tercer caso que vamos a ver, y lamentablemente los 3 casos son en la misma nación, es el caso de Archie Battersby. Archie tenía ya 12 años de vida, y
un día su mamá lo encontró con una cuerda atada en el cuello. Aparentemente él intentó hacer uno de esos retos que se ven en las redes y no le funcionó. Y lo llevaron a la clínica, pero ya él tenía daño cerebral. Cuando hicieron las investigaciones, aparentemente el daño era en el tallo cerebral y para los médicos ya no había ninguna esperanza. Durante varias semanas los papás intentaron que le permitieran mantener la asistencia a Archie en este caso, porque la mamá decía es que él me agarra la mano. La mamá veía en él algún tipo de actividad. Sin embargo, los médicos dijeron no hay, según los estudios, no hay ninguna actividad cerebral y lo correcto es que se desconecte. Y este es un caso sumamente duro. Ella trató de que se lo entregaran para llevarlo a un hospicio en donde pudiera mantenerlo más tiempo. Porque realmente como mamá, a ella le estaban matando un hijo vivo realmente. Porque ella decía es que su corazón está latiendo y cuando yo lo agarro, él me agarra. Realmente eso es asesinar a una persona en realidad. Eso no es simplemente de que él merece morir, no, es que lo estamos matando cuando no lo ayudamos a permanecer con vida. ¿Qué se supone que es lo que un médico debe hacer? Ayudar a una persona a permanecer con vida. No ayudarlo a morir. Así es. Entonces, al ver aquí el comportamiento tanto de los hospitales, porque estamos viendo a la clase médica tomando la misma actitud, y de los jueces que han dictaminado estos casos y estas sentencias, la pregunta es, ¿contra qué leyes de Dios se están realmente levantando estos jueces? Sí. Para mí, yo no me puedo imaginar esa mamá. Porque como hablábamos antes de empezar el programa, era un niño que ya iba al colegio. O sea, ya tú sabías sus gustos, o sea, sus deseos, un ser humano. Sí, completamente. Y cómo de manera tan fácil, realmente con sencillamente una decisión, ya tú decides la eliminación de un ser humano. Y Nica, tú decías que contra qué leyes estos jueces están yendo en contra. Y la primera ley, vamos a leer en Génesis 9, versículo 1 y el 5 y el 7, dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal lo demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y realmente aquí podemos ver que la primera ley, lo primero es que tenemos que declarar es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que tenemos un valor ante los ojos de Dios y ante los hombres. Y en el momento que el Señor le habla a Noé cuando salen del arca, le dice, o sea, la vida tiene un valor. Es más, si yo voy a demandar si alguien le quita la vida a otro, primero de los animales y después declara una ley que dice, el que le quite la vida a otro hombre, a ese hombre yo le voy a demandar esa vida. O sea que lo primero es que Dios no nos da permiso para quitarle la vida a otro ser humano. El valor nuestro, ¿dónde Dios lo coloca? En él mismo, en que estamos hechos de imagen y semejanza. Ahí está el punto. El prójimo tiene valor porque así como él y así como nosotros, el Señor nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Los atributos de Dios, la manera de pensar, entender, hacer, amar, todo lo que nosotros sentimos, tenemos, viene de Dios. Y todo el mundo tiene el mismo valor, o sea, yo no soy más importante que nadie, porque todos estamos hechos a esa imagen. A tu prójimo como a ti mismo. Primero ama a Dios, y si amas a Dios, te vas a ver el valor que tienes y vas a ver el valor que tienen otros, porque a imagen de Él hemos sido hechos. Entonces no podemos destruirnos. No hay nadie que tenga el derecho de decir, muere tú. Ni determinar quién tiene más valor. Correcto. Así es. ¿Quiénes deben estar vivos y quiénes no? Hacemos una pausa. Ahí regresamos.
Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, 19. Bueno, y continuando con el tema, estábamos conversando de contra qué leyes de Dios actuaron estos jueces. Inmediatamente el mandamiento de Dios que viene a la mente es no matarás, ¿verdad? Pero como sabemos, abundando un poquito, sabemos que la ley de Dios es perfecta. Antes de no matarás, yo pienso en lo que estábamos hablando, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ese juez, si nosotros tomamos el lugar del prójimo y lo amamos, todo cambia. O sea, primeramente honrando al papá y a la mamá de esos niños, que él deshonró y desvalorizó y destrozó. O sea, nosotros tenemos que amar de tal manera a nuestro prójimo que sintamos compasión, como si eso hubiera sido nuestro Archie, nuestro Charlie, nuestro hijo, y honrar a esos padres. Y no, eso no hubiera pasado, porque es que esa ley está escrita en el corazón para guardar la vida, para poder vivir en armonía, en paz y ayudarnos. Acuérdense que leímos al principio, hablamos al principio de que Dios dijo en algún momento de la historia humana, se levantarán reyes, gobernantes y jueces, y estarán diciendo, no queremos lo que Dios dice, no nos interesa. Cuando un niño o un ser humano, niños porque son niños los que nacen con problemas, luego alguien puede enfermarse y manifestar otro tipo de problema, pero los niños específicamente, hay una ley inventada por los seres humanos, que es la eugenesia. Se entiende que si alguien vino al mundo con problemas no tiene derecho a vivir, porque va a ser un costo para el Estado, va a ser un problema para los padres, va a ser un problemas que el hombre ha establecido. Entonces eso está de moda actualmente. Así es. Cualquiera, si es molestia, es muy anciano, quítenlo del medio. Tiene alguna situación, está dando mucho trabajo, se está gastando mucho en esa persona, quítenlo del medio. Se llama eugenesia a lo que afecta la pureza de la naturaleza. No queremos gente con problemas, gente con ADN, con situaciones. Iba a decir que antes del nacimiento, o sea, el aborto. Eso, porque queremos una población totalmente perfecta. ¿Y qué tú dijiste que Dios le dijo a Moisés? Que iba a demandar la vida de Moisés, eso fue a Noé. A Moisés, cuando dijiste ahorita lo que estamos él hace al ciego, sí, al yo sordo, soy yo pensé que eras tú que lo habías dicho. Fue Nicauris. Yo dije, bueno. Estás bien todavía. ¿Estás Sí, bien? yo dije, wow. Cuando yo hablé de Moisés. Que Moisés tenía problemas para hablar. Y el Señor le dijo, yo soy el que hace, permito al ciego y al sordo. Es decir, aún cuando está Dios permitiendo la vida, solo Él, porque es sabio y sabe más que porque, para qué, puede venir alguien con problemas. ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, llegó con medio pie, no va a caminar bien, quítenlo del medio? Así es. Eso es desvalorizar la vida, pero son desvalorizaciones de las leyes de Dios. Por eso dice, rompamos con esas leyes. No las queremos, es lo que Dios dijo que iba a pasar. Y eso es lo que estamos mirando ahora. Sí. Y es increíble cómo, aparte de que la ley ya es una ley dada por Dios de que no matemos, o sea, cuando nos vamos a las razones, no es nada más por un sentido de justicia,
es que también Dios crea cada vida con un propósito. O sea, Él sabe por qué la está trayendo al mundo. Él no hace nada al azar. Decía, ¿quién era? Albert Einstein. Yo creo que Dios no juega a los dados. O sea, al final, lo que Él hace, lo hace con un fin y con un propósito. Y a mí me encanta el versículo el pasaje de Jeremías, que el mismo Dios le empieza a hablar a Jeremías desde antes de crearlo y le dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, esto es Jeremías hablando y escribiendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte. O sea, el Señor básicamente le está diciendo, primero te conocí, desde antes de que tú nacieras. Yo te formé, te consagré y te puse. O sea, estamos hablando de propósito, de cómo el Señor elige la vida, pero también tiene un propósito que Él quiere que venga a hacer en el mundo. Y al final, ¿para qué? Para bendecirnos a nosotros. Entonces, eso es lo más triste, o una de las cosas más tristes de cuando se decide matar una vida. Sí, porque los propósitos que prevalecen son los que dicen no tiene sentido que vivas, pero Dios tiene un propósito y ese es el que vale. Y tendremos que dar cuenta algún día por haber menospreciado las leyes de Dios, habernos levantado contra Él, rebelarnos contra Él. Cada vida tiene un propósito. Todas, no hay una. Aún el que venga con alguna aún el que venga con limitación, con dificultad, y aún aunque nosotros de este lado no lo entendamos, toda vida tiene propósito. Y hay otro ejemplo en la palabra de, este lo vemos en Lucas 1, que es la vida de Juan el Bautista. Y aquí es precioso ver cómo el Señor le habla a Zacarías, al papá de Juan, al que iba a ser el papá de Juan. Al que iba a ser el papá de Juan, exacto, porque le está explicando del nacimiento, del embarazo que iba a tener su esposa. Y le da tantos detalles de qué iba a ser ese hijo. Le dice, será grande, hará volver a muchos, irá delante de. O sea que el Señor nos crea con propósitos de ser, de ir, de hacer, de ir delante. Él tiene un plan perfecto para cada vida. Y es distinto. Cada plan, cada propósito que el Señor tiene es diferente al de los demás. Y eso que mencionas, esas acciones, ese ser que es tu personalidad, como vas a ser, habla de que la vida no es aburrida. No, para nada. Tiene propósito. Tiene propósito. ¿Por qué estamos hoy que hasta los niños se están quitando la vida? Porque no tiene sentido. Porque al querer librarnos de Dios, el librarnos entre comillas, no queremos tus leyes, no queremos tus fronteras, no queremos tus fundamentos, no queremos nada, lo que hacemos es entrar en una crisis. Así es. Esa crisis no nos deja entender nada, ni vemos que haya futuro, ni haya nada. Por eso tomé el ejemplo de la psiquiatra, para poner un ejemplo de, tú sabes que en este tiempo no se habla de Dios, se habla de los psiquiatras, los psicólogos, los filósofos, los que dicen para el mundo que tienen algo que decir. Y esta mujer decía, no les mueva los fundamentos, no se los cambies tanto, porque cuando un ser humano no tiene fortaleza, no sabe en qué está arraigado, su vida no tiene propósito. Así es. No hay identidad, perdemos nuestra identidad. Y ese es uno de los grandes problemas en el día de hoy, la pérdida de identidad. Así es. Orfa, mira, y para completar el pasaje de Lucas, lo noté ahora que bajé la mirada y vi la porción, que los invito a todos a leerlos, está en Lucas 1 del 13 al 17. La última línea dice, a fin de preparar. O sea, ahí está el propósito. Todos tenemos un fin de. Pero léelo completo. Sí, bueno, oye, porque eso es. Si comenzamos desde el 13 dice, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Le dio el nombre. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el Espíritu
y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. A fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, su propósito no era solo local, era un propósito que se expandería. O sea, la verdad que somos nosotros. Y tú sabes que hasta a nosotros nos ha tocado. Sí, esa porción es tan bella porque el Señor dice que ese niño iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá. Y poquito después, cuando uno sigue leyendo el relato, uno ve el testimonio, porque cuando María va y visita a Elizabeth, el bebé salta en su vientre. Ya ese bebé estaba lleno del Espíritu y solamente así él podía en el Espíritu identificar que su Señor estaba enfrente. O sea, el Señor, ahí uno ve la ratificación de que desde el vientre de la madre el Señor está obrando y trabajando en ese bebé. Y así como Él lo llenó del Espíritu, una mujer embarazada ahora puede orar y decirle al Señor, llena mi bebé de tu Espíritu, empieza a ponerle en él lo que tú quieres. O sea, y aceptar ese propósito futuro con emoción. Y aún cuando le diga el médico, mira, es real, hay un problema, empieza a orar por ese bebé. Solo Dios sabe qué va a hacer con esa vida. Tú sabes, Orfa, y que ahora cuando ella leía decía, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Era un pueblo bien dispuesto para recibir a Cristo. Y eso nos habla como empezamos al principio, de la dureza del corazón. Y ese ha sido el problema, que el corazón se ha endurecido del ser humano. Por ende no puede recibir a Cristo, no puede recibir las leyes de Dios. O sea, hemos perdido la facultad para, como decía Nicole, para reconocer a Dios, aún Él ha sido manifiesto. O sea, hemos perdido esa capacidad y eso nos hace insensibles. Si decimos, Dios, quítate de mi vida, no me interesas, no te quiero, yo me siento oprimido, me siento oprimida por tus leyes, tus principios, vamos a tener una actitud de rebelión contra Dios. Si nos rebelamos contra Dios, las consecuencias son el desorden, anarquía, pérdida de identidad, pérdida de propósito, porque nos desconectamos de quien nos creó. Este es el problema del mundo de hoy. Y vamos a terminar de esta manera. Ahí se necesita mucho tiempo para seguir hablando de esto. Pero a ti que nos ves, seas adolescente, seas una niña, adolescente, una joven, seas una mujer ya adulta, seas una anciana como yo, oye lo que te voy a decir. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en que Dios nos mantenga conectadas a Él. Porque ¿cuál hubiera sido el propósito de estos niños? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para estas vidas? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada niño que ha sido abortado? Los millones y millones y millones de niños que han sido abortados. Estamos haciendo algo muy malo en contra de Dios. Y Dios dice que una de las maldiciones que la tierra tendrá es a causa de la sangre derramada en ella. Que nuestras manos no sean de esas que creen que pueden hacer lo que quieren. Y si lo hemos hecho, hay oportunidad para pedir perdón. Y decirle, Señor, enséñame ahora, como vimos en un estudio anterior, a mujeres Dios les dice, mujeres, enseñen a sus hijas. Tú y yo tenemos un trabajo que hacer, vamos a hacerlo juntas. Empecemos por darnos cuenta, apreciamos nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer con ellas. Dios te bendiga grandemente.